Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, espero de corazón que estén muy bien todos. Creo que sobra mencionar que la situación del país y del mundo en general pues actualmente es delicada. Y antes de comenzar el episodio del día de hoy, que por cierto ya habíamos tratado de grabar varias veces, pero pareciera ser que pues el destino no quiere que salga este episodio, pero estamos haciendo lo posible porque salga. Bueno, si ustedes están escuchando esto ya lo estarán escuchando, valga la redundancia, pero bueno, además de invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram @nochesdeterrormx, también los invitamos a que se queden en casa en la medida de lo posible. Igualmente pues les queremos agradecer que ya somos casi 1000 seguidores de este podcast. De hecho hace rato estaba checando los números y exactamente somos 909 seguidores en el podcast. Entonces pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Y bueno, pues una vez más se encuentra con nosotros Eric. Muy buenas noches, Eric, por 10ª vez. Alex, sí, ya de hecho sin exagerar, esta es como la 6ª vez que intentamos grabar, pero esperemos que ya esta vez todo fluya. Espero estén muy bien todos en sus casas y que disfruten de este episodio que va a ser bautizado como el episodio maldito, el que no quería que saliera. Sí, y de hecho no es tanto como por el tema, porque digo, es un tema bastante digámoslo, de ciencia ficción, por así decirlo. Ciencia ficción, ajá. Pero no, se ha puesto difícil, pero bueno. Como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar de zombies, más específicamente de un tipo de manual de supervivencia zombie. Sí, pero bueno, antes de comenzar de lleno con el manual, les vamos a platicar de un dato curioso, o más que un dato, un documento curioso, que es el CONOP 8888, y es un plan, de hecho también titulado como Counter Zombie Dominance, el cual es un plan estratégico y fue elaborado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, mejor conocido por ustedes como el Pentágono, para que pues tanto Estados Unidos como algunos otros países puedan defenderse en caso de una epidemia zombie. Entonces, Eric, pues ahora sí, ¿qué tal si nos platicas acerca de este CONOP, un documento que fue desclasificado, para ser exactos, en el año 2014? Originalmente este documento se filtró a través de un medio estadounidense que tiene por nombre For Game Policy, el cual escribía un informe del 30 de abril de 2011 que hablaba sobre ejercicios realizados por grupos del ejército norteamericano en Nebraska entre 2009 y 2010, donde se explicaba cómo debería de responderse militarmente a la amenaza de hordas zombies, que pues, son entidades que no temen al dolor o a la muerte. Eso es lo que está descrito principalmente en este artículo que se filtró, por así decirlo. Estas maniobras del ejército tenían como principal objetivo preservar la sanidad de la vida humana y apoyar a la población, incluida la de adversarios tradicionales. ¿Qué son los adversarios tradicionales? Pues prácticamente los países con los que siempre están en conflicto los Estados Unidos. Eso es un punto bastante interesante del CONOP 8888, ya que no solo plantea la situación interna en los Estados Unidos, sino a escala mundial y cómo debería de actuarse en conjunto con otras naciones. Pero bueno, principalmente el documento pues es interno, entonces no está como dirigido a la población como tal, son muchas cosas técnicas. Justamente fue desarrollado como un plan de defensa del Pentágono, entonces pues la verdad es que no es como tan entendible para personas comunes, pero pues es curioso. El plan es tan detallado que, por ejemplo, en su página 6, que tiene un total de 31, realiza categorías sobre los zombies para poder entenderlos un poco mejor.
Les voy así como a decir rápido las categorías que utilizan en el documento. Zombies creados por patógenos, que son virus o bacterias. Zombies creados por radiación, zombies creados por un experimento de ocultismo como magia maléfica, zombies espaciales originados por contaminación proveniente del espacio, zombies armados creados por ingeniería biomecánica, zombies por simbiosis creados por un organismo que fuese capaz de utilizar a los humanos como huéspedes, zombies vegetarianos que no atacarían a los humanos ni a los animales, sino a las plantas únicamente. Y el último, que es el más interesante a mi punto de vista, los zombies de pollo, que hacen referencia a unos incorrectos procedimientos de eutanasia efectuados en pollos con el uso de monóxido de carbono. Cuando los granjeros los daban por muertos, de repente los pollos volvían a la vida en medio de situaciones muy, muy particulares y haciéndolos actuar de una manera agresiva. Ahora, bueno, cabe mencionar que este es el único tipo de zombies como los conocemos que realmente existen en la vida real. Era algo que estábamos platicando pues en los episodios perdidos o las versiones pasadas de este episodio, que dado esta situación podría existir varias... era como lo estábamos planteando, que debido a estas situaciones podría ser que sí haya posibilidad de que los zombies en la vida real existan, como sí, los conocemos, tal cual. De hecho, poniendo el contexto más realista que podría pasar, sería que una infección animal, como por ejemplo este tema de los pollos, que fuese por un virus o una bacteria, la bacteria o el virus mutara, como lo han hecho otros virus, como por ejemplo el de la gripe aviar, la gripe porcina, el H1N1, que es prácticamente lo mismo, y en este caso el tema actual, que es el coronavirus, también fue de un animal que brincó hacia los humanos. Esa es la posibilidad más real que hay de que se presente una infección zombie, que esa sea la cadena, que comiencen animales, el virus mute y infecte a los humanos. Pero bueno, el documento explica, por ejemplo, cómo realizar alianzas con países que normalmente se consideran enemigos, e incluso, en el peor de los casos, si el ejército pierde el control de la situación, se recurriría a tácticas reservadas para la guerra nuclear o guerra convencional de escala global. ¿Qué quiere decir esto? Que no se restringirían el uso de armas nucleares para limpiar ciudades enteras. Un ejemplo de bueno, en este caso de un videojuego, sería lo que pasó con Raccoon City en Resident Evil, que simple y sencillamente manden una bomba nuclear a la ciudad para... Pues es un sacrificio que hace el gobierno, pero de cierta forma ayuda a erradicar el problema. Es un ejemplo, por ejemplo. Sí, y otra de las cosas interesantes que se detallan en el documento es el uso más bien la recolección de agua de lluvias para consumo, el mandar a los principales líderes políticos, por así llamarlo, a lugares seguros, a preservar personas importantes en búnkers y ese tipo de cosas para poder tomar medidas contra la situación. ¿Qué otra cosa? Pues prácticamente las tácticas militares que se utilizarían, desde empezar con el acordonamiento de áreas pequeñas hasta ciudades enteras y el país por completo. Eso es prácticamente lo que detalla el documento, pero como les digo, no es un documento hecho para las personas normales, sino es más interno del gobierno y pues tiene muchos tecnicismos. Prácticamente es un plan que tiene el gobierno para activar ciertos programas en caso de que se dé ciertos protocolos. Sí, o sea, por ejemplo, hablabas, no sé si lo mencionaste, lo de la recolección de lluvia, o sea, sí, tal cual son protocolos, y qué bueno que mencionaste lo de cercar las ciudades, porque eso es ahorita que vamos a checar, es una parte importante que vamos a checar en la parte del manual, la parte que les civil. Queremos acomodar. Sí, pero bueno, antes de cambiar al tema civil, que ya es donde podemos ampliar un poquito más, este documento no es la única vez que las fuerzas de seguridad estadounidenses han tenido como objetivo a los zombies, ya que el Centro para el Control de Enfermedades, por sus siglas en inglés CDC, en alguna ocasión puso en marcha una campaña para concientizar a la población
para que esté preparada en caso de un apocalipsis zombies, con algunos consejos de un libro muy interesante que se los recomiendo. De hecho, nos basamos bastante en este libro para hacer el podcast. Es del autor Max Brooks, que es el mismo que escribió Guerra Mundial Z, pero este libro tiene por título Zombie, Guía de Supervivencia. El Centro de Control de Enfermedades se basó en algunos puntos de este libro, para dar información a la gente, y esto es real, no es ninguna mentira. Y actualmente el CDC tiene en su página web información para que la gente tenga listo en sus casas kits de supervivencia ante desastres naturales o pandemias, aunque pues la verdad yo estuve revisando antes de grabar esto y es muy básico y general, o sea, no está tan enfocado ahorita con el tema de los zombies. Pero, es un dato curioso que no ha sido la única vez que se ha mencionado como de manera oficial a los zombies o en sus posiciones, pero por parte de un gobierno, y que sea un gobierno serio como es el de los Estados Unidos. Sí, o sea, está por demás decir que es curioso el hecho de saber que un gobierno tan importante como Estados Unidos esté preparado prácticamente para cualquier situación, y yo creo que el hecho de que hayan desarrollado este plan definitivamente demuestra que están preparados literalmente para cualquier situación. Yo creo que han de tener algunos otros manuales de cosas igual un poco más ficticias, no sé, como de invasión de aliens. Sí, exactamente. Lo mismo. Aunque bueno, ese es otro tema que podríamos tratar, porque yo digo que ya no es tanto como de ficción, pero bueno, o sea, es algo que yo pienso, pero bueno, entonces pues prácticamente para resumir este manual, bueno, ni siquiera es un manual, es como un protocolo que se activaría en caso de que sucediera esta situación, y está específicamente dirigida para el gobierno para saber qué hacer en dicha circunstancia. Ahora bien, pues ya cerrando prácticamente este tema, ¿qué te parece si nos vamos a la parte civil? Que creo que es la que a todos nos compete esta noche. Si bien no hay un manual oficial por parte de ningún gobierno dirigido hacia la ciudadanía para que pues tomen precaución en alguna circunstancia así, lo cierto es que, como ya lo mencionaste, existe un libro escrito por Max Brooks, el autor de Guerra Mundial Z, el cual pues nos da un amplio panorama de qué hacer en dicha situación. Pero algo que me llamó bastante la atención de este libro es de que no nada más te hablan, por ejemplo, de un tipo de zombie, al igual que el Conop, sino de que te muestran a varios tipos de zombie, te los describen, te dan características. Por ejemplo, te hablan del zombie vudú, el cual pues te hablan que es un zombie que fue creado o provocado por magia negra. Y yo creo que esto hace referencia a los rituales o prácticas que se tienen en Asia acerca de pues desenterrar a los muertos de sus tumbas y hacerles un ritual para que, bueno, según ellos regresen a la vida. Y de hecho hay fotos y hay videos en YouTube. Sí, de hecho es un tema bastante interesante que si ustedes le dan una googleada ahí como Zombie Voodoo, van a encontrar bastantes artículos, incluso videos de estos rituales donde justamente se ve cómo desentierran a la gente, cómo realizan cantos, rezos rituales. Y posteriormente se ve gente prácticamente en los huesos, caminando como de forma errática. La verdad es que son videos bastante interesantes. No podemos decir que sean verdades o que sean fake, pero es algo para tener en cuenta, por lo menos. Sí, es bastante curioso. Y bueno, este libro nos comienza justamente en este aspecto de describir a los tipos de zombie. Y del zombie vudú hablan de que es un zombie que, pues al ser prácticamente un muerto regresado a la vida, es un zombie que tiene sentimientos, que tiene el sentido como del tacto, por así decirlo. O sea, si tú llegas a herir a un zombie, es muy posible que este zombie se queje o que
que se sobe, o sea, es prácticamente un humano que murió regresado a la vida, o sea, no es otra cosa más. Obviamente pues su cuerpo ya está en un estado de descomposición avanzada, pero no es más que eso. No se tiene mucho en cuenta que este zombie pueda llegar a ser agresivo, por ejemplo. Pero bueno, después de eso nos hablan acerca del zombie clásico de Hollywood, que pues puede ser provocado de diferentes maneras, ya sea por un virus, por radiación, por varias cosas. Pero es el zombie que conocemos, que es agresivo, que muerde y que transmite la infección, convirtiendo a las demás personas. Ajá. Entonces, bueno, esos son los tipos de zombie que manejan. Obviamente hacen un poco más de énfasis en el zombie de Hollywood, porque es más o menos del que trata el resto del libro. Es el que toda la gente conoce prácticamente. Entonces, pues, posteriormente a eso el libro te habla acerca de un manual de armas, que de hecho ahorita aclararemos ese punto, lo tocaremos, pero yo quiero comenzar esta guía civil hablando de qué hacer inmediatamente después de que comience el apocalipsis. Bueno, antes de que empieces con eso, quiero darles un punto con el que creo que es importante iniciar y creo que es con el que vamos a terminar. Prácticamente el punto más importante, el mayor error que se puede cometer es la estupidez. La estupidez humana siempre está presente y siempre hace de las suyas. Si se dan cuenta en todas las películas, el primero que se muere siempre es el que hace cosas imprudentes. Y esto no es solamente en la ficción. Por ejemplo, ahorita lo estamos viviendo con esta situación de la pandemia que tenemos actualmente. Se le recomienda a la gente no salir y la gente busca cualquier pretexto para estar en la calle. Así es, hacen fiestas, salen a hacer ejercicio, o sea, no acatan... Por ejemplo, en España, que sí es como una orden de gobierno no salir, solamente tienen permitido salir al supermercado o a que el perro haga el baño. Hay gente que está sale saliendo 10 veces a que el perro haga el baño. Y ya han sido multados o detenidos y aún así hay gente que sigue saliendo. O sea, definitivamente, pues... Como lo dices, creo que el error humano más grande en este tipo de situaciones es la estupidez. Sí, eso es con lo que yo quisiera iniciar, que con lo de la parte civil, diciendo que se tiene que tener mucho cuidado con las cosas que se hace. Es prácticamente lo primordial. Todo lo demás, pues, es un 50-50 de que te salgan bien las cosas o no. Así es, y bueno, pues... Ahora sí, comenzando con pues el manual para civiles. ¿Qué hacer inmediatamente después de que comience el apocalipsis? Bueno, esta parte no recuerdo haberla visto en el libro, pero creo que es algo que les diré por experiencia, entre comillas. Pero bien, aquí, de hecho, en los episodios que intentamos grabar anteriormente de este mismo episodio, era algo que estábamos platicando. De hecho, yo le planteé la pregunta a Eric, ¿tú qué harías en caso de que, pues, ves que ya hay un problema, ya no hay televisión, o sea, ya prácticamente está sucediendo un apocalipsis zombie? ¿Guardarías tus documentos o qué harías en ese caso? Porque existe una posibilidad de que pues la vida humana como la conocemos, los países como los conocemos, la identidad que tienes como la conocemos, deje de existir. Entonces, si una nación colapsa, pues prácticamente ya no te serviría de nada. Entonces, pero está la otra posibilidad de que se restablezca todo con el paso del tiempo, todo regresa a la normalidad, y pues tendrías que, por ejemplo, en el caso de que destruyan toda la ciudad, ¿cómo compruebas que tenías una vivienda ahí? Entonces, sí, lo primordial sería tener a la mano los documentos más importantes, que serían prácticamente el acta de nacimiento de cada persona o una identificación oficial, las escrituras de las propiedades, exactamente, y papeles que tengas, casas y coches, prácticamente, que es lo más importante en cuestión de propiedades. Así es.
Entonces, bueno, de hecho esta es una recomendación que no únicamente se da en este tipo de situación imaginaria, sino también lo vimos en el 2017 cuando sucedieron los sismos, al menos aquí en la Ciudad de México, de que pues el gobierno recomendaba de que en caso de que por las réplicas o algo así se fuera a suscitar algún otro evento, era recomendable tener a la mano una maleta con todo este tipo de documentos. Entonces, yo creo que es ideal tener esta maleta ya preparada y tener alimentos enlatados, alimentos no perecederos, dígase atún, latas de frijoles, latas de arroz, verduras, botanas incluso mencionábamos. Y una de las cosas más importantes es agua embotellada, agua purificada. ¿Por qué? Porque en el tema de que se tratase de una infección por virus o bacteria, los depósitos de agua que abastecen a las ciudades creo que serían de las primeras cosas en infectarse. Así es. Entonces creo que el agua sería una de las cosas primordiales, uno de los recursos más preciados en un tema así, y por los cuales habría muchos conflictos. Entonces sí sería importante tener por lo menos agua para sobrevivir un par de días, agua embotellada, y justamente lo que comentaba Alex, alimentos no perecederos, y yo creo que igual y tener algunas semillas. Lo de las semillas lo comentamos ahorita porque un poquito más adelante. Sí, bueno, como bien mencionábamos en el CONOP, las ciudades se van a cercar. Entonces yo creo que si tú ya tienes el conocimiento de que pues esto va para mal, lo ideal sería que salgas ligero y cómodo, con ropa cómoda, y trates de prácticamente salir de la ciudad. Ojo, era lo que estábamos platicando. Estaba viendo un video de como un test de qué harías en un apocalipsis zombie, y en base a lo que escogías te daba una puntuación y te decía si sobrevivías o no. Un error que noté en ese test es que te decía que tomaras tu auto para salir de la ciudad, y yo creo que sería uno de los errores más grandes que podrías cometer en una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque no vas a ser la única persona que va a intentar huir en su carro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las autopistas se van a congestionar y el tránsito se va a estancar. Entonces no va a haber paso, sumado a que los militares, como ya se menciona en CONOP, es lo que te iba a decir. Justamente esta es una de las decisiones que se tienen que tomar. Bueno, de las decisiones más difíciles que se tienen que tomar. ¿Por qué? Porque si vas a evacuar la ciudad, lo tienes que hacer prácticamente al inicio del problema, no cuando ya está muy avanzado el problema. ¿Por qué? Porque una vez que el problema sea insostenible en una ciudad, lo que se va a tratar de hacer, creo que por lógica de cualquier gobierno, va a ser el cercar la ciudad. Lo hemos visto ahorita. Se cierran las fronteras, no permiten a la gente ni entrar ni salir. Entonces, si tu plan es salir de la ciudad, lo tienes que hacer prácticamente en una de las etapas tempranas de la epidemia o pandemia, como se le llame, porque si no después va a ser imposible. O podrías esperarte, tratar de sobrevivir lo más que puedas en la ciudad, y una vez que todo haya colapsado, ahí sí ya eres libre de irte, por así decirlo. Ahora, yo creo, y esto es algo que no hemos comentado, pero lo estaba pensando, igual y suena, o me van a decir o tirarme de loco, pero yo creo que sí es hasta cierto punto importante tener un plan familiar. O sea, estoy hablando literalmente de toda la familia, de igual platicarlo en una comida, en una fiesta, pero ya en un tono un poco más serio, acerca de qué hacer en una situación de este tipo, o qué punto de reunión se podría tener en una situación de este tipo, para que recordemos que en este tipo de situaciones lo ideal es que entre más personas o más grande sea el grupo, creo que es mejor la situación. Entonces, pues si te puedes juntar con tus familiares en algún punto ya fuera de la ciudad, es bastante ideal. Entonces, pues bien, esa parte de qué hacer inmediatamente comience el apocalipsis, creo que de momento ya está cubierta. No sé si tengas algo más que agregar, Eric. Pues no, prácticamente sería comenzar con eso.
¿Cuál es el punto que sigue? Es los lugares que hay que evitar y los lugares a los que pues podemos acudir y en teoría deberían ser seguros. Comencemos con los lugares que pues deberíamos evitar, y creo que como lo estamos viviendo actualmente, los lugares a evitar son totalmente los lugares más concurridos. Estamos hablando de plazas, estamos hablando de parques, centros comerciales. Centros comerciales. Tocábamos el tema de los hospitales porque como muy seguramente al principio de un problema de este tipo, el ser zombie sea diagnosticado como una enfermedad, van a mandar o intentar mandar ahí a las personas que hayan sido infectadas. Entonces estos lugares son los primeros que van a colapsar. O sea, ni se les ocurra pasar por un hospital a menos que ya sea en modo de ir armados, de ir pues con el objetivo quizá de encontrar medicinas o no sé, souvenirs para la sobrevivencia. Pero de ahí en fuera yo creo que los hospitales no son un muy buen lugar para visitar. No sé si tengas algún otro lugar que agregar, Eric. No, prácticamente cualquier lugar que sea muy concurrido, donde se aglomere mucha gente, es un lugar de riesgo. Así es. ¿Sí? Sí, porque no sabes cuánta gente infectada puede haber ahí y en qué momento se puede salir de control. Así es. Y bueno, los lugares que hay o en teoría deberían ser seguros, pues platicábamos de que el campo prácticamente es un lugar muy seguro. Y de hecho aquí viene o entra lo de las semillas que les decía Eric. No sé si quieras explicar. Sí, de hecho prácticamente la oportunidad más grande que se tendría para sobrevivir ante un escenario como este sería el poder estar en un lugar por así decirlo, libre. Como sabemos, las casas de campo, las granjas, son terrenos donde no hay mucha gente. O sea, es una casa, 3 kilómetros desiertos, otra casa. Y aparte de eso, tenemos el plus de que pues el terreno está preparado para poder cosechar comida, que es una de las partes más importantes. Tus recursos se van a empezar a acabar y al estar en un escenario como este, pues va a haber desabasto de todo. O sea, todo el mundo va a parar, todo el mundo va a colapsar. Entonces cada persona, cada grupo de supervivientes tendría que empezar a producir sus propios recursos, y pues qué mejor que un lugar en el campo, una granja, para poder comenzar con esto. Sí, es prácticamente tierra fértil. Entonces, bueno, sumado a los árboles o a las plantas que ya existan, entonces es un lugar bastante bueno para asentarse ya ocurrida esta situación. Y bueno, vamos ahora sí a entrar, yo creo que al tema más importante, o a lo que quizá a ustedes les cause más curiosidad acerca de este tema, y son las armas. Ok, vamos a empezar por lo más directo. Las armas de fuego definitivamente no son la mejor opción en un apocalipsis zombie. ¿Por qué? Porque, bueno, se tiene la creencia de que como el oído es el sentido humano que desaparece hasta el último, pues los zombies prácticamente en libros y películas pueden oír y son bastante sensibles a los sonidos. Entonces tú al utilizar un arma de fuego prácticamente estarías llamando la atención de estos seres. Entonces te estarías metiendo en un gran problema. ¿Por qué? Porque te vas a ver rodeado por ellos. Así de simple. Sin embargo, no hay que descartar tampoco las armas de fuego. ¿Por qué? Porque como es la naturaleza del ser humano, siempre es conflictivo. Después de esta situación, muy seguramente se den problemas o guerras por agua, por comida, por recursos prácticamente. Entonces aquí entraría la parte pues de lucha humanos contra humanos, y yo creo que la ventaja o la arma esencial para luchar en estas situaciones es un arma de fuego, porque si no tienes la capacidad física para luchar
Con alguien más fuerte que tú, exactamente, estás perdido, pero además sabemos cómo es el ser humano, es bastante cobarde y lo vivimos actualmente de que sales y te mientas la madre con alguien y el tipo ya trae una pistola y te la quiere sacar. Entonces, pues mientras alguien más tenga un arma, no va a dudar en utilizar. Sí. Exactamente. Y bueno, las armas de fuego también te podrían ayudar a salir de una situación difícil con los zombies, que no es lo ideal, justamente como les comentamos, atraería mucho su atención, pero por ejemplo, si te encuentras prácticamente emboscado y no te queda otra más que huir, un arma de fuego te podría servir mucho para eliminar una gran cantidad, abrirte paso y dejar el lugar, pero no sería como el recurso principalmente pensado para poder acabar con los infectados, sino simplemente para una situación muy específica y de mucho riesgo. De hecho, las armas en este libro, al menos de Max Brooks, las armas más importantes en la lucha contra los zombies directamente son las armas cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque son silenciosas y además, bueno, son variadas, pero en este libro vienen catalogadas como mejores armas para utilizar contra un zombie: el machete o armas filosas como lanzas, alguna ballesta, sí. Martillo, un mazo. Bueno, el mazo en este caso o algún martillo serían utilizados, bueno, al ser cortos, bueno, un mazo no es tan corto, pero el caso del martillo sí es más corto, serían utilizados para prácticamente finalizar al zombie. ¿Por qué? Porque, bueno, según los tipos de zombie, casi en todos coinciden que la fuente principal de pensamiento o de lo que estimula el actuar prácticamente del zombie proviene del cerebro. Entonces, la forma de eliminar correctamente a un zombie es utilizando un arma que destroce su cerebro. Ya puede ser un disparo, que no es recomendable, o una vez que incapacites a un zombie con algún machete, no sé, cortándole las piernas o los brazos, lo ideal sería que finalices al zombie utilizando un arma que pueda romper el cráneo y pueda dañar, en este caso, el cerebro. Sería un mazo o un martillo. Definitivamente esas armas son las mejores que podrían utilizar ustedes para un apocalipsis zombie. Repetimos: machetes, lanzas, ballestas, y para finalizar mazo y un martillo. Creo que está muy claro ese punto. Prácticamente las armas ya finalizamos con ellas, y lo que sigue pues sería prácticamente el qué hacer una vez que tienes el lugar seguro, ¿no? Pues sí, yo creo que lo ideal en este caso sería recolectar agua. Al igual que viene en el CONOP, el agua creo que es fundamental, porque igual y podemos sobrevivir cierto tiempo sin comer, pero yo creo que el agua, con el calor, con la actividad física, definitivamente es un elemento vital totalmente. Pues sí, prácticamente ese es el tema de los recursos, el buscar un lugar donde asentarte, donde poder estar seguro y empezar a crear de nuevo comunidades. Yo creo que sería lo más importante. Sí, ¿Por qué? Porque entre comunidades se pueden proteger entre todos. Y además con el fin de, bueno, suena un poco egocéntrico, pero con el fin de preservar la humanidad. O sea, al estar en una comunidad puedes conocer personas, te reproduces y hasta cierto punto podría restablecerse la vida como normalmente la conocíamos en caso de que pues suceda una catástrofe de este tipo. Y bueno, pues ya creo que es todo lo que pues teníamos que platicar. La verdad es que sí hasta cierto punto nos sirvió grabar los otros episodios, porque pues ya creo que teníamos más en claro las cosas que teníamos que decir. Y vamos a darles un pequeño aviso, ya aprovechando y abusando de ustedes de que ya somos casi 1000 seguidores en este podcast. La verdad es que no pensamos llegar a tantas personas. Empezamos este proyecto
pensando que nadie nos escucharía. Fue como algo espontáneo que surgió y basándonos más que nada en unos videos que teníamos en YouTube, pero que lamentablemente ya no existen por temas de copyright. Ahí la canción, ya saben cómo son las empresas, de que buscan canciones entre comillas sin copyright y las reclaman para poder pues cobrarle a otros canales. Entonces, bueno, abusando de esta cuestión de que ya somos casi 1000 seguidores, queremos de momento informarles que pues estaremos haciendo algunas sorpresas por ahí para que pues nos puedan ustedes ayudar a financiar este podcast, para tanto mejorar la calidad como mejorar pues el número de entregas que tienen ustedes al mes. Y que tengan ustedes contenido exclusivo para las personas que gusten ayudarnos en este pequeño proyecto. No sé si tengas algo más que decir, Eric. No, nada, simplemente igual que estén al pendiente de las cosas con las que estamos trabajando. Los vamos a tener informados en el Instagram, que es @nochesdeterrormx. Ahí en el transcurso de estos días vamos a estar poniendo un poco de información. Solamente tenemos que sentarlo bien. Sí, planificarlo. Sí, pero queremos obviamente obtener un apoyo, pero dándoles cosas a cambio. O sea, no va a ser simplemente que ustedes nos den y nosotros no les demos nada. Estamos pensando ahí tal vez en un poco de mercancía que yo sé que les va a gustar, porque o sea, son cosas que pueden utilizar prácticamente a diario, obviamente dirigido a los temas que tratamos, pero es lo único que les voy a adelantar. Yo sé que les va a gustar a prácticamente a todos. Yo sé que no todos nos van a apoyar con lo que estamos pensando, pero esperemos que sea de su agrado y que nos puedan apoyar algunos de ustedes. Sí, igualmente las personas que pues nos gusten apoyar en esto, pues ya saben, van a tener ciertos beneficios, pero además en parte van a ayudar a que pues las personas que pues no colaboren con esto tengan más contenido y de mejor calidad. Yo creo que eso es lo principal el principal objetivo de este podcast, hacerlos pasar un muy buen rato, pero ante todo yo creo que la calidad es bastante importante. Yo siempre he pensado que es muy importante. Entonces pues sí, los estaremos informando vía Instagram, y yo creo que vamos a abrir un Facebook, porque así podremos llegar a más personas aún. Si teniendo el Instagram sin anunciar ya nos seguían como 15 personas, yo creo que haciendo un Facebook igual nos puede hacer llegar a más personas. De todas formas los estaremos informando en el siguiente episodio. Si abrimos el Facebook, pues ya les estaremos diciendo el link prácticamente de la página. Entonces pues eso sería todo por esta noche. Muchísimas gracias por escucharnos. Este podcast, este episodio fue un poquito más improvisado, porque pues ya no queríamos leer las cosas que teníamos scripteadas. Queríamos hacerlo un poquito más a lo que pues recordábamos haber leído, a las cosas que sabíamos. Entonces pues también nos gustaría saber si les gusta este formato, o si pues prefieren el formato de un guión prácticamente. Entonces pues bueno, eso sería todo, y pues muchísimas gracias a todos. Hasta luego.